Bueno, buenas noches. El domingo las luces son más fuertes que el martes, me parece. Bueno, hoy tengo doble ayuda. Tengo la pantalla y tengo... Para no tener que acercarme ahí a leer, tengo mis propios versículos. Bueno, ahí creo que lo subieron. ¿Ahí me escuchan bien todos? Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos. Es una bendición poder estar compartiendo. Y seguimos con esta serie. Tomé el desafío que Néstor me dio, o que el Señor me dio a través de Néstor. Y seguí con la serie a dos voces, me pareció muy interesante poder seguir charlando acerca de esto. Y la realidad es que todo el tiempo estamos escuchando voces, y por lo general son dos tipos de voces, cosas que te llevan a lo bueno y cosas que te llevan a lo malo. Y seguramente cuando prendemos la televisión, cuando vemos las noticias, la primera voz que nos llega son las malas noticias. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se suelen hacer noticias de las cosas buenas. Es muy raro que hagan una noticia de algo positivo. Siempre suelen hacer noticias de cosas difíciles, ¿no? Abre el periódico, bueno, hoy en día no se abre el periódico, haces un clic y se abre digital en todo caso, pero noticias de guerra, rumores de guerra, noticias de caída de la bolsa, de problemas económicos, una noticia personal, una mala noticia que te puede llegar por mensaje, un mal diagnóstico, un diagnóstico complicado médico o un problema laboral. Todo tipo de noticias, ¿no? Estamos todo el tiempo rodeados de malas noticias. Y cuando nos mandan una noticia buena o alguien nos dice, che, mirá, me enteré de algo, o abrimos, leemos algo que parece muy positivo, ¿qué es lo que tendemos a hacer, lamentablemente? Es como que buenas noticias, ¿serán buenas noticias realmente? Uno se queda medio en duda y te quedas pensando, ¿no? Y yo hace un tiempo adquirí el hábito de, cuando veo algo en internet que parece como muy demasiado bueno, y me pregunto, no puede ser, en serio. Me quedo ahí regulado y digo, no lo puedo creer, ¿en serio? Pero la experiencia me ha llevado a que cuando me quedo con esta cara de no lo puedo creer, ¿será en serio? Y me quedo ahí con expectativa, lo primero que hago es googlear. Por casualidad, ¿hoy es el día de los inocentes? No sé si les ha pasado que alguien les mandó tal vez en el trabajo alguna vez alguna noticia, algo que no sé, cosas que por ejemplo, hay como una suerte de experiencias o expectativas sociales de que pase algo. Ejemplo, no sé, hay una banda que te encantaba cuando eras chico y un día sale, vuelven a tocar tal banda, algo que parece casi imposible. Y resulta que ese día era el Día de los Inocentes. Y te quedaste pensando, volví a caer, ¿no? Y qué lamentable que es en cierta manera que cuando vamos creciendo, es como que perdemos la inocencia y es como que generamos un mecanismo defensivo de empezar a dudar de muchas cosas, ¿no? Empezar a dudar de que cuando alguien te ofrece un muy buen negocio, con mucha rentabilidad, ¿no será una estafa piramidal? Cuando una chica conoce a un chico y parece todo muy bueno, resulta que del otro lado tal vez no había un chico, había una ilusión, ¿no? Y lo que sucede con este tipo de situaciones es que lamentablemente van haciendo que perdamos la esperanza de que existan cosas buenas en el mundo. Y lo que sucede después es que lo que nos decimos, si recibieron la plaquita de hoy, pensamos, es verdad, era demasiado bueno para ser verdad. Era demasiado buena esa posibilidad laboral, tal vez me estaban usando, era demasiado bueno ese negocio que me ofrecieron y resulta que era una estafa. Era demasiado bueno ese proyecto familiar que tenía y resulta que no pudo ser. O era demasiado buena esa persona que estaba conociendo y resulta que no era lo que esperaba. Demasiado bueno para ser verdad es una frase que lamentablemente cada vez resuena más. Y cuanto más grande nos volvemos, parece que comprobáramos que es así, ¿no? Y así nos encuentra la fe. Así nos encuentra el Señor, a veces desolados, a veces perdidos, a veces confundidos, nos encuentra el Señor habiendo creído en alguien que nos falló y nos llega la buena noticia, porque el Señor, ¿qué es lo que trae?
trae buenas noticias. Y cuando nos llega la buena noticia, que es la primera buena noticia, que es que el Señor nos llama, uno piensa, ya me fallaron muchas veces, tal vez. Ya tuve muchos días de los inocentes que caí. Y pareciera que es demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, es verdad. Mateo 11, 28 al 30, ahí aparece, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. En la época que Jesús dijo esto, los líderes religiosos de la época le ponían un montón de condiciones, de reglas para cumplir al pueblo de Israel, que eran imposibles. Les ponían un estándar de vida, un estándar de santidad, que ni ellos mismos lo cumplían, ¿no? Y en ese contexto de que tenían un montón de leyes y que estaban continuamente agobiados, les llega el llamado de Jesús y les dice, vengan a mí porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y eso nos enfrenta con las dos voces. La voz de creer de que, ¿será cierto? U otra vez me estará engañando, u otra vez me estarán fallando, me estarán mintiendo. Y así se encontraron los discípulos. Lucas 5, del 1 al 11, dice así. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. A continuación dice, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban tan asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaba Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Acá tenemos a Pedro en una situación muy complicada, donde él tenía que cumplir con ciertos objetivos económicos familiares y tenía que llevar la provisión a su familia, y se encontraba desahuciado que había pasado toda la noche y no había pescado nada. Y le llega el Señor, una buena noticia, algo que parece que demasiado bueno para ser verdad. Si no pesqué toda la noche, ¿por qué ahora voy a tirar las redes en pleno día y voy a agarrar un montón de peces? Pero él decidió creer. Y eso es lo que quiero transmitir en esta noche, independientemente de la situación en la que estés. Que siempre van a estar estas dos voces que te van a decir, ¿hay algo bueno de parte de Dios? O no creo, parece demasiado bueno para ser verdad. Y uno va a tener que decidir si cree en esa posibilidad, si cree en eso que parece imposible y sigue adelante. Y acá Pedro le dio la posibilidad a Jesús de mostrar su poder, hizo lo que Jesús le había indicado y fue tan grande el milagro y quedó tan asombrado que se encontró con su realidad. Ahí es donde se produce el primer cambio de Pedro, la convicción de pecado. La primera confrontación que todos nosotros vamos a tener en nuestra vida al momento de conocer a Jesús. Jesús se va a acercar a nosotros, nos va a mostrar tan grande amor y tan grandes milagros y cosas que son tan asombrosas y difíciles de creer que solo nos queda rendirnos.
Pero acá tiene un nuevo desafío Pedro. Él piensa, no me puedo ni siquiera acercar a este hombre. O sea, soy tan impuro, o sea, soy tan indigno, soy un pecador. Y le pide que se aparte de él. Y acá es donde viene otra cosa que es muy asombrosa y que también nos pasa en la vida, que es que a pesar de que nosotros creemos que Dios es inaccesible y que es imposible que caminemos con Jesús, Él nos dice una y otra vez, no temas, desde ahora serás algo nuevo, desde ahora serás pescador de hombres. Y qué interesante, ¿no? Porque escuchamos tantas malas noticias y generamos tantos mecanismos defensivos para poder cubrirnos de alguna manera el desengaño, de la mentira, de la manipulación, de las estafas, que cuando viene Jesús a darnos una noticia tan buena, a veces nos cuesta poder creerle. Pero es verdad, hay muchos acá que podemos dar testimonio de que es verdad, porque alguna vez aceptamos el llamado de Él, así como lo aceptó Pedro, y pudimos empezar a caminar con Él. Esa es el primer paso de este camino, poder creer que Él te está llamando. Independientemente de la edad que tengas, de la situación que tengas, de la creencia que tengas, de lo que sepas o no sepas de Dios. En esta noche Dios te está llamando y depende de vos si vas a quedarte con que debe ser otra estafa, otra mentira, algo demasiado bueno para ser verdad o creerle. Aquel que cambió la vida de muchos de los que estamos acá y cambió la vida de miles y millones de personas a lo largo del tiempo. Lo segundo con que nos vamos a encontrar es con el plan de Dios. A veces, a medida que caminamos con Dios, hay cosas que no entendemos y es normal, porque empezamos a caminar con Él, hay muchas cosas que no vamos a entender. Mismo los discípulos de Jesús, mismo este Pedro que estamos leyendo, empezó a caminar con Él porque ante tal milagro dijo, tengo que seguir a este hombre. Pero no tenía todo claro lo que consistía el plan que Dios tenía con él. No tenía claro, pero empezó a caminar. Y en Isaías 53, 4 y 5, nos habla de este plan de Dios, que tenemos que conocer. Y dice que ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. El plan de Dios era que había que pagar el precio del pecado, y para eso vino Jesús, a morir en la cruz. Pero los discípulos no lo entendían de esta manera. Ellos estaban esperando de alguna manera a un gran general, a un libertador. De alguna manera los planes que ellos tenían en su mente, o lo que ellos creían que Dios iba a hacer, no era lo que Dios sabía que tenía que hacer. Imagínense siendo Pedro en ese momento, teniendo su oficio, su vida, su rutina, y un día te pasa algo tremendo como lo que acabamos de leer y empezás a seguir a este maestro. Empezás a tener experiencias cada vez más fuertes, empiezas a ver cómo cambian las cosas en tu familia, ves a alguien sanarse, ves incluso a muertos resucitar, ves a multitudes acudir a escuchar esta cosa que parece tan loca, este hombre que habla de cosas que son demasiado buenas para ser verdad, y seguís caminando con él, y tenés todo tu plan armado y pensás, bueno, por acá va a ir mi vida ahora, en algún momento este hombre se va a levantar en armas, vamos a ser liberados del pueblo que los oprimía a ellos en este momento, y en algún momento yo voy a tener un puesto de autoridad, un puesto de poder, y los planes cambian completamente. A Jesús, todos conocemos la historia, lo capturan, lo torturan, lo matan. ¿Y qué puede haber pasado con Pedro y con todos estos seguidores? Yo creo que si estuviéramos en su situación, el mundo se nos viene abajo y nos empezaríamos a hacer un montón de preguntas. Al final, ¿quién era? Al final, ¿en quién creí? Al final, ¿en qué causa? ¿Qué causa era esta que decidí creer? Y te voy a preguntar, tal vez era demasiado bueno para ser verdad.
Y en ese contexto nos encontramos con el primer día. A Jesús lo crucifican un viernes, está el sábado, el día de descanso y de las fiestas, y el domingo, el primer día de la semana, dice Lucas 24, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Dice que las mujeres eran María Magdalena, Juana, María madre de Santiago y las demás que las acompañaban. Pero cuando le contaron a los discípulos, dice, pero a los discípulos el relato de esta experiencia, que parecía demasiado bueno para ser verdad, les pareció una tontería. No a los que no eran seguidores de Jesús, a los que lo habían seguido Jesús, dice que les pareció una tontería, así que no le creyeron. Pero, el 12, dice que Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de tela de lino, luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Imagínense la desolación tan grande que ellos tenían, que estaban completamente cerrados a escuchar una buena noticia. Para ellos no cabía la posibilidad, ellos no habían entendido el plan de Dios. Y a veces nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, tenemos una idea de cómo va a ser nuestra vida, pensamos que voy a hacer un caminito, que todo va a ir bien, la familia, el trabajo, el ministerio. Y a veces nos encontramos con que la realidad que vivimos no es exactamente la que nos imaginamos. Pero lo que tenemos que entender es que los planes de Dios son mayores que los nuestros y que aunque todo nuestro alrededor nos lleve a pensar de que era demasiado bueno para ser verdad, hay que recordar que Dios tiene sus planes que están por encima de los nuestros y que si creemos algo bueno va a pasar. Aunque parezca demasiado bueno para ser verdad, aunque estemos confundidos, aunque estemos desahuciados, aunque las cosas no vayan como nosotros creemos, sí, es verdad. Dice después en Juan 20, ahora vamos a Juan 20 del 19 al 21, dice, al atardecer de aquel primer día, esto sucedió a la mañana, ahora estamos leyendo lo del atardecer, estando reunidos los discípulos, a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y así es el Señor. A diferencia del mundo, que parece que es todo malas noticias, a diferencia de veces de las personas, que no somos los mejores para el otro, para el prójimo, a veces fallamos, a veces nos fallan, pero el Señor nunca falla. Y los planes de Dios son supremos, y aunque estés desahuciado, y aunque no encuentres respuesta, y aunque a tu alrededor haya voces que te digan, esto es una tontería, no puede ser verdad, cree, porque va a aparecer el Señor en medio de esa situación, y se va a mostrar Él, y lo primero que te va a decir es, tené paz, tené paz. Ellos estaban tan sorprendidos con esto, cuando Él ya se los había dicho muchas veces, pero ellos no lo entendieron, se cerraron, y era tan grande su sorpresa que se quedaron paralizados, asustados. En otro de los evangelios dice que se asustaron tanto que pensaron que estaban viendo un fantasma y que Jesús en ese momento, de forma tan sencilla, tan hermosa como Él hace las cosas, les pide comida y se pone a comer delante de ellos para que se den cuenta que no era un fantasma. Sin embargo, algunos somos más duros, y me incluyo, y en ese grupo de los duros estaba Tomás. Jesús se presentó a María Magdalena primero,
a un grupo de mujeres después. Jesús se presentó a 2 discípulos que iban de camino a Emaús. En algún momento entre eso y esto se presentó a Pedro. Y después se presentó a este grupo de discípulos que por lo que leemos en otro evangelio eran 10, porque faltaba Tomás. Y si vamos a Juan 20, del 24 al 29, dice que Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. ¿Y él qué habrá pensado? No, no puede ser. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Y les dijo, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Y dice que una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás esta vez estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, de nuevo, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó y dijo, la paz sea con ustedes. Y acá podemos ver un poquito el humor de Jesús también, ¿no? Porque cómo nos sorprende en ese momento de desolación. Imagínense que está diciendo que las puertas estaban cerradas y se teletransportó. Se teletransportó ahí adentro, apareció así de la nada. Y lo primero que dijo es, la paz con ustedes. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y métela a mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y acá Tomás hace una declaración que lleva a otro nivel su fe, porque acá él no dice solamente Señor mío, mi maestro, sino que él dice Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. A pesar de haber tenido incredulidad, Jesús se presentó y le dio las pruebas que él necesitaba para poder creer. Y él tuvo la dicha, el privilegio, la revelación en ese momento de entender que Jesús no era demasiado bueno para ser verdad, era una realidad. Era Dios mismo, que había caminado con Dios, que había tenido el privilegio de caminar con Él. Y después el Señor le dijo, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Nosotros no tuvimos el privilegio de caminar con Jesús en la tierra, pero creemos en esta posibilidad maravillosa. Y si vos no crees, te invito en esta noche a creer en esta verdad tan hermosa. Y de alguna manera Jesús habló de nosotros, de vos, de mí, porque dice, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. El plan de Dios a veces no lo podemos entender, a veces es tan bueno que no lo podemos entender. Porque ellos se imaginaban y creían en un plan de Dios del tipo, bueno, Dios puede enviar un libertador y podemos recibir libertad de la opresión política, económica del Imperio Romano, pero en su mente no podía caber la posibilidad de que Dios se haga hombre, de que Dios muera por sus pecados y que resucite para darles vida eterna. Era un plan demasiado bueno para ser verdad, pero era verdad. Jesús se le presentó a muchos discípulos y estos discípulos fueron tan trastornados, en el buen sentido de la palabra, que, como vemos que decía, estaban encerrados, lo que leímos al principio, por miedo. Pero después de este encuentro y después de recibir el Espíritu Santo, fue tan grande el cambio de vida que ellos tuvieron, que estuvieron dispuestos a sacrificar su vida y nada los paraba. ¿Por qué? Porque ellos habían comprobado de primera mano que esto que parecía imposible, que era demasiado bueno para ser verdad, era verdad. Y ellos no se cansaban de repetirlo y de compartir con todo el mundo lo que Jesús era, lo que había sido y lo que había hecho por ellos. Pero también pasa a veces que ya caminamos con el Señor, que ya lo conocemos, y que tal vez algo en el camino nos desvió, algo en el camino nos apartó, algo del camino nos alejó de Él y nos cuesta entender el perdón de Dios. De nuevo, es algo tan bueno, pero tan bueno, que es demasiado bueno para ser verdad, piensan algunos. Y Juan 3, 16 y 17 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Y por qué es tan bueno esto? La otra vez estábamos en una clase de instituto viendo un video y el profesor decía que contaba el relato de un grupo de gente que se había reunido comparando religiones. Decía, bueno, todas las religiones tienen un montón de cosas en común y el cristianismo también, como es una religión como las otras, tiene esto de amar al prójimo y esto y el otro. Y sin embargo dijo, no, el cristianismo no es una religión como las otras, porque el cristianismo no te pide nada para ser salvo. Vos no tenés que hacer nada, solamente tenés que creer. ¿Por qué? Porque de tal manera, tan fuerte es el amor de Dios, que envió a su Hijo único para salvar al mundo, no para condenarlo, no para exigirles que tengan un buen comportamiento, no para pedir una serie de condiciones, sino para salvarlo por medio de Él. Y ahora quiero que leamos una parábola muy conocida, pero que ilustra muy bien esta cosa que parece tan buena para ser verdad, y es el amor y el perdón de Dios, y está ilustrada en la parábola del Hijo Pródigo, y dice así, Lucas 15, del 11 al 24. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2, y dice que poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, que para un judío era terrible tener contacto con un animal que era impuro para ellos. Pero tenía tanta hambre, dice, tanta hambre tenía, que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre, cuántos empleados, no? Tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Tal vez en este momento él pensaba que iba a ser demasiado bueno para ser verdad, que el padre lo recibiera con todo lo que había hecho. Pero vamos a ver que sí, dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, dice. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este es mi hijo, estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ahora ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Yo me imagino cuando el padre lo vio al hijo y habrá hecho así, dijo, no, es imposible que sea mi hijo. Estaba irreconocible el estado de su hijo. Y pensó, tal vez, es demasiado bueno para ser verdad, que mi hijo vuelva a casa. Y por otro lado también me imagino al hijo, cuando ve correr al padre, y piensa, no lo ve con un palo, no lo ve con un ejército, lo ve corriendo hacia él desesperadamente, lo abraza, lo toma. Y yo me imagino que el hijo se quedó congelado. Ni en sus mejores planes se habría imaginado que su papá lo hubiera recibido en esa condición. Pero el Dios en el que creemos, y en el que te invito a creer en esta noche si no crees en Él, en el que te invito a volver a creer si te alejaste de Él de alguna manera, es un Dios que su amor es ilimitado. Su amor es increíble, es verdad, es increíble. Te puedo entender si llegás a pensar, esto no puede ser verdad. ¿No? Lo típico que a veces dicen, no, te sacan la plata, te lavan la cabeza. Y ellos piensan que te lavan la cabeza, los que no creen, porque las noticias que tenemos para dar son tan, pero tan buenas,
que los que no creen piensan que es demasiado bueno para ser verdad. Pero es verdad, y muchos podemos dar testimonio de eso, porque ese es el Dios en el que creemos. El Dios que te recibe con los brazos abiertos, el Dios que te restaura y que no mira lo que hiciste, te vuelve a poner en el lugar de hijo. Ese es el Dios de lo imposible, en el que si no crees te invito a creer, en el que si te alejaste te invito a volver, y si en el que lo conoces te invito a seguir permaneciendo. Porque por más que lo conozcamos, hay muchas cosas que aún tenemos por conocer. Y hay muchas cosas que el Señor quiere hacer que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Y a veces tenemos un tiempo ya en la fe, hemos caminado con Él, entendimos, respondimos a su llamado, entendimos de alguna manera cuál era su plan. Si nos alejamos volvimos, pero a veces pensamos, bueno, ya está, ya tengo cierta edad, ya metí la pata en ciertas cosas. Y esas promesas que alguna vez recibí de parte de Dios, ya no creo que sigan siendo vigentes. Porque uno siempre piensa en, bueno, como yo hice tal cosa, o como el otro hizo tal otra, y como somos una mezcla muchas veces de decisiones nuestras y decisiones que otros tomaron, estamos inmersos en eso y pensamos, bueno, ese plan que Dios tenía para mí ya es demasiado bueno para ser verdad de que se cumpla. Y así nos encontramos con Jeremías 29:11, que dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ese es nuestro Dios que nos promete que tiene su poder, sigue su poder estando a disposición nuestra, sigue en sus promesas, sigue su amor. No sé qué es lo que tal vez dejaste en un cajón, ahí a un costado, pensando que bueno, ya probablemente no sea posible. Ya lo eché a perder, porque a veces uno también toma malas decisiones en la vida y echa a perder cosas, ¿no? Sin embargo, Dios piensa distinto. Vamos a leer Génesis 12, del 1 al 3. Dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Y dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Qué promesa!, ¿no? Qué promesa tan grande que recibió este hombre que estaba casado, tenía una esposa, todavía no tenía hijos, y dijo, bueno, de acá a un tiempo voy a tener un hijo y Dios va a hacer cosas maravillosas con mi vida. Pero el tiempo pasó, empezaron a pasar cosas, la vida, cosas que a veces dependían un poco de él, otras no. Y leemos en Génesis 15, del 1 al 6, y después él libró una batalla para resolver un problema familiar. Dice, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dice, no tengas miedo, ¿no? Como le dijo Jesús también a sus discípulos. Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió, mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos? ¿El heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Y Dios le contesta, ese hombre no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y dice que Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. A veces pasa el tiempo y las promesas que Dios nos hizo, los planes que teníamos empiezan a cambiarse y uno es como que va perdiendo un poco la fe, ¿no? Va pensando, es muy complicado que esto ocurra, porque ya pasaron ciertas cosas, ya pasó cierta edad. Fíjense cómo él ya le responde a Dios en esta comunicación sincera que él tenía. ¿Para qué quiero que me bendigas si no voy a tener descendencia? Y el Señor le ratificó la promesa que le había hecho años atrás y él creyó. Y eso es lo que Dios nos está llamando en esta noche, a creer una y otra vez, a creer que existe Él, que caminó en la tierra, a creer en lo que Él hizo,
a creer en el llamado, a creer en su plan, a creer en su amor y a seguir creyendo en el poder y las promesas de Dios. Dice ahora en Génesis 18 del 10 al 4, en un contexto donde unos ángeles visitan a Abraham y uno de ellos dijo: volveré a verte dentro de un año y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Habían pasado muchos años y por eso vamos a entender lo que dice acá, ¿no? Dice: Sara escuchaba a la entrada de la tienda a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había pasado la edad de tener hijos. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Volveré a verte dentro de un año y para entonces Sara tendrá un hijo. A veces caemos en un estado tal de incredulidad, de desconfianza, de apatía, de indiferencia, que a veces uno, me río para no llorar, ¿no? El famoso me río para no llorar. Esto que estaba escuchando Sara era algo así como lo que les dijo los discípulos, le dijeron a las mujeres: esto que están contando es una tontería, no puede ser, es demasiado bueno para ser verdad. Bueno, algo así le pasó a Sara. No podía creer que Dios aún tenía el poder, el amor, para cumplir con sus promesas. Sin embargo, vemos en Génesis 21, 1 y 2, que dice: tal como el Señor lo había dicho, actuó a favor de Sara y cumplió con la promesa que había hecho. Sara quedó embarazada y dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Y uno sigue pensando: esto es demasiado bueno para ser verdad. Pero es verdad. Y el Señor nos llama, independientemente de la situación en la que estés y en el estadio de tu vida, Él te llama a creer una y otra vez de que esto es posible, de que esto es verdad, que esto no es como lo otro que viviste antes, que caminando con Él, creyéndole a Él, entendiendo su poder, entendiendo su plan y confiándole a Él, es verdad, es verdad. Y esa es la voz que vamos a escuchar cada día, la voz que nos dice: no lo creas, y la voz que dice: cree, cree porque es posible. Hay algo maravilloso de parte de Dios para cada uno de nosotros, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Jesús es real, su llamado es real, su plan es hermoso y es real, su amor y perdón son buenos, son reales, y sus promesas para cada uno de nosotros son reales. Por eso yo te invito a aceptar este desafío de fe en esta noche, en cada situación que cada uno tenga, en su imposible, en eso que vos pensás de que ya no hay vuelta atrás, ya es demasiado bueno para ser verdad. El Señor te está diciendo hoy: es verdad. Cree, confía que yo lo voy a hacer. Y te invito en esta noche a tener un momento de intimidad con Él. Te invito a cerrar los ojos, simplemente para no distraerse. Y darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios porque esto, aunque parece demasiado bueno para ser verdad, es verdad. Y si es la primera vez que escuchás este mensaje y no conoces acerca de Jesús, y te animás a creer en esta noche que es verdad, y te animás a creer de que esto que muchos creemos, que muchos creyeron y que muchos vamos a seguir creyendo y que damos testimonio de que cambió nuestras vidas. Si te animás a creer en esta noche, si no conoces al Señor y te animás a creer, te pido como una señal solamente que levantes tu mano si querés aceptarlo en tu corazón y si querés decir: Señor, hasta este momento yo no pensaba en cosas buenas, yo no creía que había alguien que me amara tanto. Hasta este momento no podía entender, Señor, esta verdad, pero hoy elijo creer, Señor. Que aunque parezca que es demasiado bueno para ser verdad, yo elijo creer. Si estás ahí en las redes y no conoces a Jesús, te invito a creer en esto, a creer de que Él tiene el poder, de que tiene el amor suficiente y de que tiene un propósito con vos.
Y te invito a decirle: Señor Jesús, me arrepiento por mis pecados, como lo hizo Pedro. Reconozco que soy pecador, Señor. Reconozco que no puedo acercarme a vos, pero de alguna forma entiendo que vos sos pero tan bueno, Señor, que vos te acercaste a mí y que vos me estás llamando. Elijo creer en vos, Señor. Elijo creer que es posible vivir de otra manera, Señor. Elijo entregarte mi vida a partir de ahora. Elijo caminar con vos, Jesús. Ya no quiero hacerlo más solo. Ya no quiero estar desconfiando de todo, creyendo que todo es una mentira. Quiero creer en vos y caminar con vos y vivir todo esto maravilloso que escucho en esta noche. Y si hace un tiempo que ya caminás con el Señor y te apartaste del Señor, te invito a creer en esta noche que su amor sigue llamándote. Su misericordia sigue estando disponible. Su amor es tan grande que no va a decir ni una palabra de reclamo. Te va a abrazar, te va a levantar, te va a limpiar, te va a poner las cosas en su lugar, va a poner tu vida, esa vida que destruiste, esa vida que malgastaste, la va a volver a poner en su lugar, sin reclamos, porque Él te ama, porque Él nos ama, porque Él te abraza y te levanta una vez más. Y si ya hace tiempo que estás caminando con el Señor, pero de alguna forma fuiste perdiendo expectativa de que el Señor haga esas cosas que soñabas cuando eras más joven, fuiste perdiendo expectativa de que esos grandes planes con los que soñaste puedan llevarse a cabo, te invito a creer de nuevo en esta noche. En algo que suena demasiado bueno para ser verdad, pero es real. El Señor sigue empecinado en hacer su obra con vos. Gracias, Señor, te damos en esta noche, porque independientemente del momento en el que estemos, de la situación en la que nos encontremos, entendemos que hay un lugar maravilloso, hay una verdad, hay un camino, y que es Jesús. Jesús es el camino, el único, es la verdad sobre toda mentira, y es la vida sobre la muerte. Señor, más que nada en esta noche, te necesitamos a vos. Desde el primer día, Señor, que escuchamos hablar de vos, y hasta el último, lo que necesitamos, Señor, es escucharte a vos, seguirte a vos, abrazarnos a vos, Señor, seguir creyendo que es verdad, que es posible, Señor. ¿Y cómo no vamos a creer? Como dice esa canción, ¿cómo no vamos a creer si hemos visto tantas cosas, Señor? ¿Cómo no vamos a creer si vimos esa pesca, si vimos esa familia restaurada, si vimos esa resurrección, si vimos ese matrimonio restaurado, Señor, si vimos nacer nuestros hijos, Señor, si los vimos crecer, Señor, si vimos cómo nos libraste de una enfermedad, cómo libraste a nuestro hermano, cómo libraste a nuestro hijo, Señor? ¿Cómo no vamos a creer en esta verdad que parece increíble, pero todo nuestro alrededor nos dice y grita diciendo es verdad? Señor, ¿cómo no vamos a creer si vos una y otra vez nos mostrás que vos estás ahí, Señor? Una y otra vez, Señor, vos nos mostrás que nos volvés a abrazar, que nos volvés a levantar. Una y otra vez nos haces entender tus planes, y aquellos que no entendemos, Señor, de todas maneras vos nos levantás, Señor, y nos motivás para seguir creyendo hasta que la promesa sea cumplida, Señor. ¿Cómo no vamos a creer, Señor, si tu amor es tan grande y tan hermoso? ¿Cómo no vamos a creer, Señor? Te damos gracias en esta noche, Señor. Y una vez más, elegimos creer que hay un camino, que hay una verdad, que hay una vida para nosotros. Y una eternidad en paz y en bendición con vos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso, nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. En mí y milagros que no puedo comprender,
asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios, tú sanas por amor, tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? Con mis manos yo no puedo revivir, pero en tu nombre hay resurrección aquí. Toda gloria al que tiene el poder. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Veo que eres asombroso Dios, eres asombroso Dios. Lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios, tú sanas por amor, tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios, tú sanas por amor, tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios, Poderoso, soberano, tus milagros libre, puedo ver. grande, fuerte, eterno. Él es el Rey. Él sigue orando en este tiempo. Anímate a creer. Sí. ¿Cómo no voy a creer? Nos animamos a creer en esta noche. Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste hasta ahora. Hemos visto milagros, sanidades, libertades, salvación. Pero creemos en más. Creemos en más. Si a este lugar invadido por tu Espíritu Santo de una forma sobrenatural invade los corazones, convence de pecado, liberta, mi Rey. Es tu tiempo, mi Rey. En cada corazón que se anime a creer en esta noche, proclamamos milagro, libertad. Salí fuera, la puerta está abierta. Él ha vencido, Él abrió la puerta de la cárcel, del vicio, del temor, de las tinieblas, de la depresión. Nada puede contra Él, solo tienes que creer. Cree solamente. El Señor está hablando, está gritando en este tiempo. Cree solamente. Pero es tan oscuro, hay tanta lucha. Cree solamente, cree solamente, cree solamente. Es así de sencillo. Es sencillo. Anímate a creer. Anímate a creer. Empezá a caminar sobre el agua. Anímate a creer conforme Él ha hablado. Cree, no por lo que ves, no por la otra voz, sino por la voz del Maestro, por la voz del Rey. Él lo va a hacer, no solo contigo, lo va a hacer con tus hijos y los hijos de tus hijos. Toda la tierra será invadida por el amor del Señor, su Espíritu sobre toda carne, y toda rodilla se doblará delante de Él. Es la profecía, es su amor poderoso. Anímate a creer, anímate a creer, anímate a creer. No en la mala noticia, sino en la buena noticia. Él nos ama, Él nos ama. Él dio a su Hijo lo que más ama, porque Él te ama. Y resucitó, venció la misma muerte. Lo que es tan duro, lo que es tan poderoso, lo que nada hay para solucionarlo, Él lo venció. Él abrió una brecha, un camino de victoria.
eternamente y para siempre, no solo para tu vida, sino para lo que amas. Anímate a creer, anímate a creer. Aún los proyectos de vida sobre tu vida vienen de Él para que el propósito sea cumplido. Todo es espiritual y Él guía nuestros corazones. Él no te va a dejar donde estás. Él te va a elevar a sus propósitos. Anímate a creer. Solamente cree. Solamente cree, solamente cree. Enciende, Señor, esta llama. Sopla, Espíritu Santo, sopla, 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 sopla. Trae sanidad, trae libertad, trae salvación. Anima los corazones. Sopla, sopla, sopla. Creemos por los matrimonios. Sopla, sopla. Por los hijos, sopla, sopla, mi Rey. Aviva el fuego los corazones. No has venido por casualidad. Él te trajo. Él está hablando. Sopla, Espíritu, sopla, sopla, sopla. Eres asombroso, Dios. Proclámalo con tu boca. Que no sea una canción, que sea una oración. Te he visto hacer, como no